es? Orejas. No, yo bebé, échate. Ya. Tranquilo, no te muevas. Duérmete, tranquilo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maca y este es un video más de la vuelta al mundo. Hoy día les quiero compartir mi tercer video de mi viaje a los Emiratos Árabes. Y esta vez me fui a una nueva ciudad, ya no solo Dubai, y esta fue Abu Dhabi. Abu Dhabi es un destino muy increíble y sobre todo tiene un atractivo turístico que si vas a los Emiratos Árabes tienes que ir. Y esta es la Gran Mezquita de Abu Dhabi. The next station is Ibn Battuta. Amigos, ahí es donde se tienen que bajar. Desde el lugar donde estén y hayan tomado el tram, tienen que bajarse en Ibn Battuta, porque de ahí se toma otro bus, pero ya no tren, y así poco a poco van a acercarse a Abu Dhabi. Bueno, yo me bajo porque si no me dejan. Después que llegan a la estación Ibn Battuta, que es esa la que está allá, bajan y caminan de frente y luego vienen hacia el lado derecho. No se vayan a equivocar, amigos. Tienen que venir hasta el final donde dice estación Ibn Battuta número 1. Miren. Y recuerden que el pasaje está a 25 dirhams. Ida y vuelta también, o sea, serían 50 dirhams de total. Menos mal que cerca a la estación de buses hay un cajero donde puedes recargar tu tarjeta. Estén listos 50 dirhams para ir y venir. Bueno, ahora estoy en un bus, es como un bus interprovincial, por así decirlo. Y saben que, amigos, si es que llegan hasta acá y están preocupando por su batería que se les está acabando, acá hay una entrada de USB donde pueden hacer recargar su celular. También acá hay un lugar donde puedas colocar tus bebidas. Y bueno, de aquí, si no me equivoco, son algo de 2 horas para llegar. Ya les voy confirmando cuando llegue allá. Pensaba dormir durante todo el recorrido, pero mientras viajaba era inevitable no ver por la ventana cada edificio que se cruzaba por el camino. ¿Sabías que Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes? Por lo tanto, es el centro financiero y político del país, donde se dan millonarios acuerdos comerciales. Esto ha ocasionado que este emirate se jacte por tener edificios muy ostentosos con alta tecnología. Como por ejemplo, este es el Hotel Jazz, o también conocido Hotel Pez, debido a que tiene una cobertura de vidrio que por las noches proyecta luces en una forma muy particular. Cada edificio que encuentras en este emirate siempre tiene algo en especial. Es como si compitieran por ser el mejor, tanto en la altura y estética de sus construcciones. Y miren, desde aquí ya veo este edificio que es muy famoso en esta ciudad. A pesar de la simpleza de su forma, es muy imponente y es uno de los que voy a visitar. Ya les enseñaré con detenimiento más adelante. Amigos, y esto es interminable. Miren, este es otro edificio muy famoso, se llama Al Bahar y se caracteriza por tener una cobertura de piezas triangulares movibles. Abu Dhabi Central Bus Station. Y cuando escuchen este aviso, ya vayan alistándose porque ya están a punto de llegar a su destino. Entonces, mi ruta turística principalmente es la Gran Mezquita de Abu Dhabi. Pero antes voy a pasar por 2 edificios que siempre he querido verlos en vivo y en directo. Personalmente me gusta todo este tema de la arquitectura paramétrica y ya que estoy en este país quiero aprovechar y visitar todo lo que pueda. Por cierto, así son los buses que te llevan de ciudad a ciudad. Son blancos con rojo y una línea dorada. Y ahora sí, amigos, oficialmente ya llegué a Abu Dhabi. Me ganó un poco el tiempo, exactamente son las 2 de la tarde y el viaje ha durado alrededor de 1 hora y media. Así que solo tengo 4 horas para hacer el máximo de recorridos y llegar antes que oscurezca a la mezquita. Por eso he decidido tomar taxi para acelerar el camino. Y miren, aquí los taxis se podría decir que son seguros porque cada vez que subas a cada uno de ellos podrás ver la información del conductor y el recorrido que están haciendo. Así que por ese lado puedes estar tranquilo, tranquila. Igual siempre ve tu GPS. What is the new name? Andaz. Andaz. Yes. Por internet había visto que este edificio se llamaba Capital Gate, pero ahora según el conductor me dice que se llama Andaz. No lo puedo creer, está aquí, frente a mí, es gigante, gigante. Y en mi cámara entra todo esto. Andaz, aquí está el nombre, Andaz. Thank you. ¿Ven eso, amigos? Recuerdo que una vez utilicé ese tipo de columnas en un proyecto de la universidad. Ahora puedo ver lo que es real. Ya acabo de llegar. Este edificio, conocido también como la Torre Inclinada de Abu Dhabi, es un rascacielos que tiene más de 160 metros de altura, compuesto por 35 pisos para uso de oficina y hotel. Fue diseñado para inclinarse 18 grados hacia el oeste,
y esto le permitió ganarse el título de la torre más inclinada del mundo, obteniendo el récord Guinness en el año 2010. Me gusta muchísimo este edificio porque para todo aquel que estudia arquitectura y hemos hecho alguna vez proyectos así medios locos, pues ver ahora uno real en vivo y en directo me hace pensar que no es algo fantasioso, realmente existe, claro que con bastante inversión de por medio, pero es posible. Amigos, ahora estoy yendo a mi segundo destino, es ese edificio circular que les mostré a un inicio, pues vamos. Miren, acabo de llegar. Esta megaestructura se llama Aldar Headquarters, tiene 121 metros de altura para uso de oficinas y es el primer edificio circular en el mundo. Ha recibido muchos premios, entre ellos el mejor diseño futurista. Y ahora sí amigos, vamos por mi tercera y última parada. Vamos por la mezquita. ¿Se dan cuenta? Hasta los puentes son extravagantes. Todo tiene Abu Dhabi, todo. ¿Por qué no vienen e invierten en Perú? Ahora llegué a la mezquita de Abu Dhabi. Afuera de la mezquita hay unas construcciones en forma como de unas cúpulas bien interesantes. Me han dicho que si llegas a los Emiratos Árabes tienes que ir a estas construcciones clásicas, muy tradicionales de este país. Como ven, hay bastantes turistas en esta zona. Y si ustedes vienen de forma independiente, sin ningún guía, pueden tomar taxi, que acá todos los taxis están estacionados. Recuerden amigos que todos los taxis acá tienen como una máquina donde se calcula todo el kilometraje y de acuerdo a eso se les cobra. Por pronto miren, no vayan de frente hacia allá, onda, ahí, no vayan de frente ahí, vayan acá en estas zonas que son unas cúpulas, ahí es la entrada, no allá al fondo. Yo hice eso, por razón que ahí están todos los turistas. Ay, ¿por qué no pregunté antes? Ya llegué y ya estoy dentro de la cúpula, miren, estoy acá adentro. Acá abajo es como un centro comercial subterráneo. Está bonito. Para llegar a la mezquita es de forma subterránea. Parece como una estación de metro. Y luego me perdí. Creo que es por allá la entrada. Todos van por esta zona, así que vamos a ir por ahí, porque por allá está cerrado. Voy a preguntar ahí si es que se paga la mezquita. No sé, no averigué eso antes. Debí averiguar tal vez. Sí amigos, acabo de confirmar. No se paga nada para ingresar a esta mezquita. Y sí, te dan un traje gratis. Excuse me. This is to get a ticket to enter the mosque? Yeah. Okay, thank you. Cuando lleguen cerca del ingreso van a encontrar estas máquinas como estas. Y acá tienen que escoger su nacionalidad. Por ejemplo, yo voy a escoger Perú. Perú, después gender, soy mujer. Female. Age group, bueno, tengo de 25 a 35. Pues, ¿qué dice acá? Eres residente turista. Emirates. Abu Dhabi. No sé qué poner acá. Bueno, are you visiting a tour? No. Voy a preguntar. Emirates, ¿qué le ponga? Abu Dhabi, estamos en Abu Dhabi, pero yo he llegado en Abu Dhabi, no sé cuál poner. De cualquier duda, mejor pregunto. What should I put here? Where do you stay? I mean, now I came for one day to Abu Dhabi, but I was before in Dubai. You can put Dubai. Your hotel now in Abu Dhabi or in Dubai? You're coming now today from Dubai? Yes, after of that, I will come back to Dubai. Choose about whatever. No Okay. Okay, Dubai is fine. Thank you. Al parecer se marca el lugar donde tú has llegado acá a los Emirates. Yo llego en Abu Dhabi. Al final me dijo, baja lo que quieras. Y bueno, ya está, terminó. Y vamos a elegir el ticket. Sale ticket. Ya está. Ahora sí puedo entrar y me van a dar mi traje gratis. Está realmente
bien interesante esta zona, está muy bonita. Miren, verdad, cuando entras hay 2 cúpulas y esta es la segunda. Solo que por ahí no es la entrada, es por la otra zona. Ya se darán cuenta cuando lleguen, donde haya más gente. Están las lámparas de Aladino. Voy a frotar y voy a pedir mis deseos. Amigos, ya me vestí con estas batas. Miren, no sé cómo se debe poner así, completamente todo. Bueno, algo está. Creo que a los hombres no les dan túnica, ¿verdad? Eso es lo que ahorita me acabo de percatar. Sí, solo las mujeres. ¿Verdad? Hay túnica color guinda, azul, beige como la que estoy puesta y rosa. Y estos negros, creo que ellos ya vienen vestidos así, porque eso no estaba en lo que dan. Y ahora sí, estoy frente a la mezquita. Exactamente se llama Gran Mezquita Sheikh Zayed. Su nombre hace honor al primer presidente de los Emiratos Árabes. Es la mezquita más grande del país. Aquí cualquier persona, sin importar la religión, puede ingresar hacia ella. Y tiene una capacidad hasta de 40.000 fieles. Su arquitectura es realmente muy impresionante. Cuenta con 1.144 columnas en toda su composición, decoradas con piedras semipreciosas y 82 cúpulas de mármol. Es definitivamente un destino muy bello para fotografías inolvidables. Acá de todos los colores. Claro que no les dan para escoger. Después de entrar a la mezquita tienen que dejarlo y ponerlo en esos tachos. Y ya. Amigos, bueno, ya acabo de salir de la mezquita. Como les dije, se entra a un lugar como este, como esta cúpula, y se sale igual. Pero yo entré por la cúpula de allá y se sale por esta. Estuvo muy bonita la experiencia al usar una nueva túnica y mirar así por la mezquita. Y a la salida hay 2 tiendas donde se pueden comprar souvenirs, y yo les recomiendo que sí se compre, si quieren algo pequeñito. Muy de recuerdo que estuvieron acá. Bueno, y ahora sí ya me voy a ir a Dubai, y voy a ir desde acá voy a tomar un taxi hasta la estación central Abu Dhabi, Central Station Abu Dhabi. ¿Quieren ver cómo se ve la mezquita durante la noche? ¿Lo ven? También se ve bonito. Y esto es todo lo que hay alrededor. Y bueno, esto fue Abu Dhabi. Yo creo que es un destino muy interesante para ir a visitar, sobre todo si a ti te interesa todo este tema de la arquitectura muy moderna, con mucha tecnología, y por qué no, también la arquitectura tradicional. Ya vieron la Gran Mezquita de Dubái, y sobre todo porque es gratis, así que qué mejor que aprovechar esa oportunidad e ir y visitar la Gran Mezquita. También les quería hacer recordar que el horario es desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que tienen todos los horarios para escoger, pero personalmente les aconsejaría que vayan a partir de las 5 de la tarde, porque es ahí donde el sol se esconde y crea un ambiente muy bonito para tener muy buenas fotos. Fue mi experiencia. Y también otro consejo sería que vayan un poco más temprano a Abu Dhabi, para que sí puedan visitar todos los lugares que quisieran, porque también tiene museos, pero principalmente tiene edificios, ya que es una zona más financiera. De un inicio yo quería visitar cada uno de esos edificios que miraba mientras llegaba a la ciudad, pero por falta de tiempo no pude, porque si a ti realmente
realmente te interesa estos temas, puedes ingresar a estos edificios, ya que la gran mayoría son hoteles o uso de oficina. Tiene un área de restaurantes y puedes consumir tal vez algo mínimo, pero de esa manera podrías ver tanto el interior como el exterior. Sería una muy buena experiencia. Yo quería hacer eso, pero bueno, por falta de tiempo no pude. Será para la próxima. En fin, espero que este video les haya servido muchísimo. No se olviden, si les gustó, de darle like, suscribirse a mi canal. También pueden ver mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!